Bueno, el Señor continúa bendiciendo a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad de verles otra vez. Vamos a buscar una lectura de la palabra de Dios antes de orar. Para ello lo vamos a hacer en la carta a los segunda de Corintios, capítulo 8. Vamos a ir a segunda de Corintios, capítulo 8. Y vamos a leer en el versículo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Sobre este texto estaremos hablando. El apóstol Pablo a estos hermanos en su segunda carta dijo lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias en este día. Al acercarnos a tu palabra en este momento, necesitamos tu dirección. Sea tu Santo Espíritu quien hable a través del instrumento el cual has escogido, no en su mejor condición, pero en dependencia, Señor, de ti. Ruego que sean tus palabras hablando a través de mí a esta congregación. Cada uno de nosotros, pues, cuando recibamos tu palabra, la consideremos, Señor, en nuestras vidas. Sabemos que tu palabra no regresa vacía. Gracias por la oportunidad que tú nos das de ministrar tu palabra en este día. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, en esta tarde quisiera considerar con ustedes algo que ha estado en mi corazón en esta semana. Vamos a hablar un poco acerca de la pobreza de Cristo. Nosotros deberíamos de pensar como creyentes en qué beneficio trajo a nuestra vida tal pobreza. Uno se pregunta, ¿pudiera alguien con extremada pobreza como el Señor, o alguien pobre, pudiera beneficiar nuestra vida? La pregunta es válida aún aplicando esto a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta exposición quiero decir que he tenido la oportunidad de revisar un material que llega a mi mano de nuestro hermano William MacDonald. Y digo esto porque creo que debemos de dar crédito cuando usamos un material que no es nuestro. Y en algunas ocasiones mis palabras están involucradas en este sermón. No voy a especificar cuándo necesariamente lo voy a citar a él o cuándo son mis palabras, pero quiero traer esto por si alguno de ustedes ha leído algo de esto, o alguno de los que nos escuchan a través de la internet, no vayan a decir, aquí un predicador más que ha copiado el mensaje. De manera que de esto quiero decir. El libro que él escribió se llama La gracia de Dios, y en un fragmento de algunas cosas que él escribió vamos a abundar. Ahora, hermanos, como decía al principio, ¿pudiera alguien pobre beneficiarnos? En el mundo en el cual nosotros vivimos, a veces quisiéramos estar pegados de los políticos, quisiéramos estar cerca de la gente pudiente conforme a lo que nuestros ojos ven. Porque el ser humano a veces hace pantalla, pero no puede dar nada. Vivimos un mundo así de pantalla, ¿no? La gente quiere mostrar lo que verdaderamente no tiene. Muchas veces nosotros definimos la condición económica, probablemente definimos la clase social de un individuo, o podemos definir cualquier cosa de un individuo en base a lo que nuestros ojos pudieran ver en una manera aparente. No así al Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo, no porque lo diga yo, creo que soy un grano de arena en un vasto mar, pero el Señor Jesucristo fue uno de los hombres más transparentes que este planeta hayan visto jamás. Fue sin pecado. El Señor vino a este mundo y mostró su extremada pobreza. Y en este texto, el apóstol Pablo, entre otras cosas, hace un énfasis hablando de los corintios. Claro, en su contexto no es el contexto que vamos a hablar de los macedonios,
Pero dentro de esta carta, el apóstol Pablo, en este versículo, nos da a nosotros un cuadro acerca de la riqueza, de la pobreza y de los beneficios, pudiéramos así decirlo, de esta pobreza del Señor que fue desplegada en este mundo. Pablo decía a estos hermanos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Estos eran creyentes. Déjeme decirle algo. Si usted no es creyente y está aquí sentado, nunca podrá entender en qué consiste la mecánica de la gracia de Cristo. Nunca lo podrá entender. La palabra de Dios dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios. Es más, es probable que usted esté aquí sentado porque lo hayan traído algo, si no es creyente, y dirá, esto es una locura. Para nosotros, lo que hemos creído en el Señor es algo precioso, no es una locura. Pero Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estoy hablando a creyentes. De manera que los creyentes son los únicos que tienen la capacidad y tendrán siempre la capacidad, porque han sido iluminados, sus vidas han sido cambiadas, el Espíritu Santo habita en ellos, de ello poder entender lo que es la gracia de Cristo. Y podemos hacer una pausa y reflexionar acerca de la gracia. Hermano, si pudiéramos dar tantas definiciones, pero si hay una que debemos de dar es esta. Gracia es un favor inmerecido. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le dice claramente, porque sois salvos por gracia. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios el Padre nos dio a Jesucristo. Oh hermano, y si el Señor no hubiese venido a este mundo, no estaríamos aquí. Y ninguno hubiese podido ser salvo, porque no había sacrificio que agradara al Padre. Pablo dice aquí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estos hermanos ya habían conocido esta gracia. El mensaje había llegado a ellos. Sus vidas habían sido cambiadas. Pero he aquí, Pablo les recuerda a ellos dos cosas importantes y un resultado. Primero, que el Señor era rico. No podemos hablar acerca de la riqueza, de la pobreza de Cristo, como lo vamos a hacer en esta tarde, sin primero reflexionar un poco acerca de la riqueza. Y no pudiéramos solamente hablar de la pobreza de Cristo, sin tampoco hablar de cómo esta pobreza nos benefició a cada uno de nosotros. De manera que vamos a ver la riqueza de Cristo primero. ¿Qué tan rico era nuestro Señor? Salomón, tal vez una fortuna como la que tenía Salomón, no, mucho más. ¿Qué tan rico era el Señor? El Señor era tan rico, hermano, y sus bienes y sus pertenencias eran tantas que la mente humana y ninguna mente humana, ningún corazón humano, ninguna criatura pudiera nunca describir la riqueza de Cristo. Piense por un momento, cuando Juan en el capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y dice, cuando Juan da este cuadro y dice que el mundo fue hecho, que todo fue hecho por Él, nosotros somos criaturas de Él. Ahora hay diferencia entre criatura e hijos. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para hacerse hijo adoptado al Padre, hay primero que creer en el Señor, pero somos criaturas. Usted mismo es una criatura de Dios y está vivo porque a Dios le plujo, pudiéramos decirlo. Dios quiso que usted existiera en este mundo. Dios pudo haberte dejado a ti y a mí en una condición tal vez de anonimato. Pudimos haber salido muertos de la matriz. De manera que Dios, que te mantuvo vivo, que te tiene aquí en esta tarde con nosotros, ciertamente te habla y ciertamente te da una oportunidad para que tú conozcas al Señor. Ahora bien, Pablo nos habla de la riqueza. ¿Qué tan rico era el Señor? Bueno, el Señor era tan rico, hermano. Y lo que Pablo nos dice a nosotros era que por amor Él hizo esto. El Señor Jesucristo, siendo rico, Él dejó todo eso. Miren, era tan rico, Él estaba ya en el cielo. Pensemos por un momento qué estaba haciendo el Señor antes de venir a este mundo. ¿Qué estaba haciendo Él? Él estaba allá disfrutando ciertamente de
todas esas riquezas, podríamos decirlo, descansando. Él pudo haberse quedado en el cielo, lejos completamente de la tristeza, del sufrimiento humano, porque en este mundo en el que estamos viviendo se sufre mucho. Hay angustia, mucha. Hay momentos felices, destellos de ello. Nada comparado con lo que va a haber en el cielo. Pero era necesario que para que nosotros fuésemos rescatados de la condenación eterna, que el Señor se hiciera pobre. Ahora, el Señor en su riqueza pudo haber dicho en una manera egoísta, el Padre necesitando uno que viniera a redimirnos, me quedaré aquí disfrutando de todo este destello. ¿Por qué voy a morir? ¿Por qué voy a padecer por personas como nosotros? Hermanos, nosotros somos personas no muy buenas. Somos personas malísimas. Si alguno de ustedes alguna vez ha pensado que es bueno, yo le invito a que escudriñe un poco las Escrituras. Isaías dice claramente que desde la cabeza, desde acá hasta el dedo más gordo de tu pie, dice que no hay nada bueno en ti y que todo lo que hay en ti no es más que una podrida llaga. Esas son palabras feas. Otra palabra más que utiliza la palabra de Dios habla de que nosotros, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Tenemos manchas de pecado en nosotros que no podemos remover. Y todo eso, el Señor sabía que iba a venir a este mundo a morir por personas como nosotros. Entonces Pablo dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre. De manera, el Señor en su riqueza, mirando nuestra condición, estando en el cielo, donde no hay pecado, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, cuando el Padre dijo, ¿a quién enviaré? Él dijo, envíame a mí. Cuando el Señor viene a este mundo, como acabamos de celebrar, y hacer memoria de su sufrimiento, de sus padecimientos, tal vez nuestra mente no puede captar, ni digerir, ni absorber todo lo que esto significa. Pero hermano, no estuvimos allí ninguno de nosotros. Pero el Señor dejó su trono de gloria. Él lo dejó todo, siendo de Él, para venir a morir por personas como nosotros. Ahora uno que tal vez quiera debatir diría, a Dios le falló el plan y trajo a su Hijo. Si escuchas bien, si lees bien las Escrituras, te vas a dar cuenta que Jesucristo fue preparado mucho antes de la fundación del mundo como un cordero para nosotros. No es el plan B de Dios. Ciertamente ya Dios sabía lo que iba a ocurrir con el hombre. No es nuestro deseo entrar aquí en un análisis teológico y todas esas partes. Pero ¿cuánto tuvo el Señor que dejar de riqueza para venir a este mundo? El Señor tuvo que dejar todo. Y yo sé que tal vez nosotros no pudiéramos describir en palabras lo que el Señor tuvo que dejar, porque ninguno de ustedes ha ido al cielo. ¿Alguno de ustedes ha ido al cielo? No, pero si eres creyente lo verás. Tal vez es la razón porque muchos nos regresan a decirnos cómo es el asunto allá. Pero la palabra de Dios nos da a nosotros una descripción. El apóstol Pablo, que fue probablemente, y según la Escritura él narra, dice que él tuvo esta experiencia de ir al tercer cielo, y dice que él vio cosas y oyó cosas que a ninguna persona le es permitido ver ni escuchar. Hermano, Pablo se le mostró un poco, y nosotros solamente tenemos ese testimonio narrado en las Escrituras. Pero sabemos también, aunque no estamos hablando del cielo, podemos tener una idea por las Escrituras de todo lo que el Señor tuvo que dejar para venir a este mundo por ti y por mí. Y hermano, todo lo contrario a lo que hay aquí en la tierra, hay allá en el cielo. Aquí hay mucho sufrimiento, allá no hay sufrimiento. Aquí hay muchas lágrimas, allá no hay lágrimas. Allá es alegría, gozo. Y cuando un pecador se arrepiente, la palabra de Dios dice que hay gozo en el reino de los cielos por uno que se arrepiente. De manera que no intento, hermano, describir con palabras y convencer a usted de todo lo que tuvo que dejar en el Señor. Pero yo dejó el Señor para venir aquí. Pero quiero que piensen en esto. El Señor lo dejó todo para redimirnos. Y yo sé, hermano, que algunos de ustedes tal vez
si yo le hago la propuesta de dejarlo todo por una causa como la que Cristo hizo por el mundo, no creo que aquí apareciera nadie y diría, yo haría lo mismo que el Señor hizo. Bueno, cuando te den el primer latigazo, lo pensaría. Cuando la gente te maltrate, lo pensaría. Cuando la lanza sea clavada en tu costado, lo pensaría y diría, bájeme de aquí, bájeme de aquí. El Señor dejó todo y vino a sufrir por nosotros. Y en su sacrificio, hermano, en su muerte, todo aquello agradó al Padre. Y ahora, nosotros que no teníamos esperanza, podemos acercarnos a Dios a través de este sacrificio. Ahora, hermano, pregunto, si el Señor no hubiese dejado su riqueza para venir acá, ¿cómo nuestras vidas hubiesen sido enriquecidas? Si el Señor no se hubiese hecho pobre, y lo vamos a explicar ahora en nuestro segundo punto, en qué consistió su pobreza, ¿cuál hubiese sido, hermanos, nuestro destino? Por lo que sabemos y la palabra de Dios nos enseña, todo hombre que nace en este mundo no es que va a ser condenado, está condenado. El pecado entró al mundo, dice Romano, por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres. Y todo eso, hermano, hemos sido, si nosotros nos ponemos a pensar ciertamente lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros en Romanos, nos dice claramente que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos justificados gratuitamente, oiga la palabra, gratuitamente en Jesucristo. Pero nosotros hemos sido destituidos. De manera que si aquí hay alguno en esta tarde que piensa que el asunto no es así como dicen los evangélicos, aunque los evangélicos proclaman lo que los evangelios dicen y predican lo que la palabra de Dios enseña en su palabra, y que usted tiene su propia forma y que usted va a defender su causa delante de Dios, porque toda rodilla se va a doblar delante de Dios aquel día, y que usted piensa que por la forma que ha vivido Dios le va a justificar, le invito a que lo piense 2 veces en esta tarde, porque la verdad es, hermano, que si el hombre no es justificado por Cristo a través de Él, si el hombre no confiesa a Jesucristo, no podrá ser salvo. Si el hombre no expía sus pecados a través de Jesucristo, no será salvo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Es un gran riesgo y un gran chance que el hombre se toma cuando se autojustifica por sí mismo. Hermano, yo prefiero confiar en el Señor, quien vivió en este mundo, murió, dijo, pongo mi vida y la vuelvo a tomar, resucitó, ascendió al cielo, está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que creen en Él, que confiar en mi propia fuerza, confiar en mi propia capacidad, confiar en mi propio intelecto humano, porque tanto mi mente como mi corazón están corrompidos y no puedo ver claramente. De manera que eso haría yo. Ahora, pensemos por un momento ahora en lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en este versículo. El apóstol Pablo dice, ya vimos esta parte, que el Señor se hizo pobre siendo rico. Ahora, vimos lo que era la riqueza. Ahora entremos, hermano, cuando dice Pablo que el Señor se hizo pobre. Hermano, para ello, nunca pudiéramos entender este concepto de la pobreza de Cristo, a no ser que vayamos a la palabra de Dios y lo escuchemos o lo leamos textualmente de lo que el apóstol Pablo nos dijo. Vamos a ir a la carta de Filipenses, capítulo 2. Le voy a invitar que vayamos allá, capítulo 2, versículos 6 al 8, para que nosotros consideremos claramente lo que Pablo nos dice a nosotros en qué consistió la pobreza del Señor Jesucristo. Y vamos a tomar nuestra lectura del versículo 6 al 8. Capítulo 2, Filipenses 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Si nosotros quisiéramos pensar, hermano, en qué consistió realmente la pobreza del Señor, tendríamos que leer estos versículos. Creo, en mi opinión, que estos versículos describen y nos dan un cuadro a nosotros claro de en qué consistió esta pobreza del Señor. Una de las primeras cosas que el apóstol Pablo nos dice a nosotros en este texto, que el Señor se hizo semejante a los hombres. Pablo dice aquí que el Señor se hizo hombre. Y ahí tenemos que pensar, y nuestra mente se va al día cuando el Señor vino a este mundo a nacer. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? Lucas nos dice a nosotros en el capítulo 2, versículo 7, que dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, narra el nacimiento del Señor, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, José y María salieron, y llegaron a aquel lugar, y el Señor nació tal vez en la condición más infrahumana que nosotros pudiéramos pensar. El hombre rico, el niño rico, vamos a ponerlo de esa manera ahora, que lo tenía todo, que dejó su trono y vino a este mundo, nació en un pesebre. Nació allí, en aquel pesebre, junto con los animales. Nació allí, hermano. Nosotros, sé que todos los años cuando viene el tiempo de Christmas, las Navidades, recordamos el nacimiento del Señor, hermano. Pero yo no sé qué pasa por la mente de nosotros, pero piense por un momento. Si el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, nosotros nos preguntamos muchas veces, y debería de pasar esta pregunta por nuestra mente, ¿pudiéramos nosotros hacer cosas así o hacer un acto de sacrificio así, sabiendo que otros pudieran ser enriquecidos? Solamente el Señor lo hizo. ¿Por qué el Señor no nació, hermano, en un tal vez hospital? O tal vez no nació a lo mejor en una casa más hermosa. ¿Por qué nacer en un establo? ¿Por qué no nació en una cuna normal como nosotros cuando nuestros hijos nacieron, que vinieron a este mundo? Nosotros teníamos ya todo aquello preparado. Porque el Señor nació en un lugar. Y algunos dicen, allí de casualidad nació Él, porque no se encontró lugar para Él en ningún lado. Dice la palabra de Dios que no había lugar. Y allí nació el Señor en una manera humilde, pobre. Ahora, pensemos por un momento. El Señor de gloria, el Señor rico, el Dios del universo, el que era dueño de todo, no pudo haber nacido en otro lugar más hermoso, más acogedor. De manera que cuando el Señor viene a este mundo como un niño y viene así, lo que el apóstol Pablo nos está hablando acá de que el Señor se hizo hombre, el Señor no se quedó en su estado, el Señor se vació, estando en la presencia del Padre, siendo el mismo Dios, tomó la forma más baja en este mundo. Y nosotros cuando pensamos en este pasaje, eso debe llamarnos a nosotros la atención. ¿De qué tan bajo el Señor bajó a este mundo, teniéndolo todo? Y saben que el Señor se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. Alguien decía que había un padre en una ocasión, alguien escribió acerca de esto, había un padre en una ocasión mirando un gran hormiguero. Y el padre quería ilustrar a su hijo realmente lo que el Señor hizo. Y le dijo, mira, para poder salvar esas hormigas, desde que ve a un adulto salen corriendo. Las hormigas, ¿se dan cuenta? Tienes tú que hacerte, decía el padre al hijo, como una de esas hormigas, para que no se escandalicen. ¿Ustedes se imaginan que el Señor hubiese venido a este mundo y dice, ok, aquí estoy yo, adulto? La gente diría, ¿y dónde salió este? Hoy estuviera la gente especulando. Vino tal vez de un planeta. A lo mejor lo trajo una nave espacial. Pero el Señor se hizo como uno de nosotros. Y volviendo a la ilustración del Padre con el Hijo, el Señor tuvo que hacerse como el hombre, pero
con una cualidad muy importante, hermano. Pedro dice, en 1 de Pedro 2:22, dice que el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor habitó en este mundo, en su pobreza, entre los hombres, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente en este testimonio que no hubo pecado en él, ni se halló engaño en su boca. Se hizo como nosotros. Hermano, el Señor experimentó dolores como nosotros. Y uno de los misterios tal vez más grandes que nosotros no pudiéramos digerir en nuestra mente ni pudiéramos absorber en nuestra mente es esto, hermano. Que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él era 100% hombre y también era 100% Dios. Ahora usted quiere seguir más para adelante y armar una revolución teológica en tal sentido, no va a llegar muy lejos, porque tendría entonces que negar que Jesucristo era Dios. Hermano, el Señor experimentó todas las tentaciones en este mundo y la venció. Por eso Él puede socorrer a los que somos tentados. El Señor sufrió, y cuando el Señor nos habla a nosotros, ya Él sufrió primero. El Señor padeció, y cuando nosotros padecemos, ya el Señor padeció primero. Él experimentó. Por eso Isaías lo describe con este gran emblema y dice, varón de quebranto. El Señor sufrió. Usted quiere leer acerca de los sufrimientos, los padecimientos del Señor, Isaías 53. Va a encontrar otro pasaje también en Isaías, pero en verdad el Señor fue experimentado en dolor y todo esto. Ahora, era como uno de nosotros, pero la salvedad la hago. Pedro dice, escribió en 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Ahora, en este texto, hermano, que hemos leído, dice el apóstol Pablo, que el Señor se hizo siervo, tomó forma de siervo. En el día en el que estamos viviendo, en los tiempos que estamos viviendo, hermano, la gente cuando se habla de siervo piensa en altura, piensa en popularidad, piensa en prestigio, pero la verdad es que si nosotros queremos encontrar un cuadro bíblico de lo que es un siervo verdaderamente en las Escrituras, tendríamos que usar al Señor y solamente al Señor como ejemplo y partir de ahí. ¿Cómo nosotros podemos ver al Señor como siervo? Bueno, el Señor dijo claramente, le voy a invitar a que veamos en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, y cómo el Señor nos invita a nosotros a imitarle en este sentido. Pero Mateo 20, 25 al 28, el Señor nos da este cuadro. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, llamándolo, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora dice el versículo 28, el Señor mismo dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Hermano, el Señor vino a este mundo y como un siervo Él vino a servir. ¿Y saben qué? El mismo Señor que fue servido por multitudes de ángeles, el mismo Señor se hizo siervo a los hombres. ¿Cuántos ángeles hubiese tenido el Señor a su disposición para que le sirviera? Si Él hubiese dicho al Padre, mira, yo estoy cansado de esto, envía una multitud de ángeles a servirme, le hubiesen venido a servir. ¿No es esta una de las escenas que se declara allí cuando el Señor fue apresado, luego de haber orado, que Pedro sacó la espada y el Señor le reprendió? Si el Señor hubiese ordenado, hermano, ángeles que vinieran a defenderle, a servirle, lo hubiesen hecho. Él, con solo dar una orden, hubiese tenido a su disposición miles y millones de ángeles a su servicio. Pero aún así, hermano, el Señor nos da este ejemplo a nosotros. Él se hizo pobre
tomó forma de siervo. ¿Quieres tú un buen ejemplo de servicio? El Señor dice que para ser grande hay que servir. Pero en el tiempo que nosotros estamos viviendo, uno tiene la actitud, a veces se le olvida y quiere que le sirvan y no servir. La verdad es que deberíamos de leer los versículos anteriores. El que quiera ser grande, que sirva. Pero la gente piensa de esta manera, y muchos de nosotros como creyentes tenemos que decir que a veces hay una actitud en nosotros que queremos que nos sirvan, pero no servimos. Y el Señor nos da a nosotros este ejemplo. En eso consistió también, hermano, el que el Señor se hiciera pobre en su servicio. Ahora bien, hermano, los hombres cuando el Señor vino a este mundo, ¿le amaron? No, los hombres despreciaron al Señor. Sus propios hermanos, cuando el Señor vivió en este mundo, no estaban muy convencidos acerca de Él. Los líderes religiosos del tiempo, cuando el Señor estaba en este mundo, lo odiaron, le persiguieron. ¿Y saben qué? El Señor aguantó, dice la palabra de Dios en Hebreos 12:13, dice claramente que Él soportó, aguantó tal contradicción de pecadores contra Él mismo. ¿Para qué, hermano? Para enriquecerme. El Señor soportó todo eso. El Señor viajaba como un extranjero, no tenía hogar. ¿Tenía el Señor hogar? Si usted lee su Biblia o ha leído su Biblia, usted va a leer, por ejemplo, en Lucas 9:58, cuando alguien había propuesto al Señor seguirle. El Señor le dijo, mira, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde rescotar su cabeza. Para que él supiera que el que verdaderamente iba a servir al Señor no iba a tener comodidad en este mundo. Oh, hermanos, la pobreza de Cristo, como Él se hizo siervo, como Él vino a este mundo, nos muestra a nosotros lo incómodo que fue para el Señor, lo que Él tuvo que padecer. El Señor vivió en una manera errante, pudiéramos así decirlo. Mientras la gente se iba a su casa, Él iba al monte de los olivos a orar. Hermanos, durante todo ese tiempo que el Señor vivió, Él cambió la vida de muchas personas. Él devolvió la vista a los ciegos. Los que eran sordos recuperaron la audición. El Señor dio alimento a muchas personas. Mucha gente se acercaba al Señor no porque quería enriquecerse espiritualmente, no porque quería enriquecerse eternamente, sino para satisfacer una necesidad que pasa. ¿No le parece esto extraño también lo que sucede también en el día de hoy? Muchas personas se acercan a Cristo por lo que Cristo le puede dar. Es más, quiero decir algo. El mensaje del Evangelio que se predica es lo que Cristo te puede dar. Es como si estuviéramos haciendo una campaña de marketing o algo, ofreciendo a Cristo de manera tal que la gente obtendría un beneficio y a cambio de ese beneficio, entonces la gente seguiría al Señor. En contrario, deberíamos decir, he ahí una criatura perdida, condenada al infierno eterno, y que hoy la gracia de Dios se ha manifestado por la fe puesta en Él, si el hombre viene en arrepentimiento. Pero el mensaje que se está presentando no es así. La gente habla de lo que Cristo está haciendo por ellos. No está pensando cómo el Señor puede enriquecerle. Pero dicho sea de paso, mucha gente está utilizando a Cristo para enriquecerse. Muchos líderes están utilizando el nombre de Jesús para enriquecerse. El nombre de Jesús llama la atención. Jesús revolucionó completamente al mundo. ¿Por qué no usar el nombre de Él en este momento, en este mundo, para conmover a la multitud, para llamar a las personas? Y en vez de beneficiar la vida espiritual de ellos, entonces proclamemos un mensaje donde la gente se beneficie a sí misma y no en cuanto a lo eterno. Ese no fue el propósito por el cual el Señor se hizo pobre. El Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y ¿saben una cosa? Estaba pensando en esto de que el Señor Jesucristo, al venir a este mundo, al vivir en este mundo, con todo lo que Él pasó desde negación de sus discípulos, tenemos el caso de Pedro que le negó, el ir al juicio allí delante de Poncio Pilato,
un juicio donde se le acusó a él en una manera que no fue la correcta, un juicio, hermano, y luego después ser crucificado por soldados romanos, por hombres que no había justicia tampoco en ellos. Ahora, hermanos, pensemos por un momento en este día. Todo esto que el Señor, en haciéndose pobre, tuvo que padecer, ¿cuál fue el propósito? Enriquecernos para con Dios. ¿Qué hubiese sucedido si el Señor no se hace pobre? ¿Qué hubiese pasado con nosotros en este día? Hermanos, nuestros pecados no hubiesen sido expiados. Nuestros pecados no hubiesen sido perdonados. Ahora, el Señor que vivió en una ciudad como Nazaret, pensemos en esto en un momento. El Señor que duró 30 años viviendo en un punto geográfico no muy grande, muy cerrado, que era probablemente alguien que no era conocido en ese tiempo hasta que su ministerio empezó en Juan 1:29, cuando Juan estaba bautizando, que lo vio venir a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí arrancó el ministerio del Señor. Todos esos años Jesús era un desconocido para muchas personas, aunque tuvo algunas interacciones como niño, etc. La verdad es, hermano, que aún Nazaret estaba marcada como una ciudad de gran controversia. De Nazaret no podía salir nada bueno. En una ocasión, hermanos, Natanael, cuando Felipe, su hermano, vino y le dijo: mira, hemos hallado al Mesías. La palabra de Natanael fueron: ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? El Señor escogió hasta la ciudad peor. Hay personas que cuando quieren que sus hijos nazcan, quieren que sea una ciudad de renombre. Si la ciudad es mala, me voy a mover de esa ciudad para que mis hijos nazcan en otro lugar. No, el Señor Dios escogió el peor de los peores lugares para hacerse pobre y venir a este mundo. Yo quiero tomar la oportunidad, hermano, para que tengan una idea y leer lo que Juan Bunyan escribió acerca de esto. Juan Bunyan dijo, lo voy a leer textualmente, dijo, con respeto al Señor y como Él se hizo pobre, Él dijo: tú, hijo bendito, tú te despojaste a ti mismo manifestando la gracia. La gracia te hizo bajar del cielo. La gracia te obligó a sacar tu manto de gloria. La gracia te hizo pobre y despreciado. La gracia te obligó a llevar el peso de pecado y el peso de tristeza. Tales pesos de la maldición de Dios son indecibles. Oh Hijo de Dios, la gracia estuvo en todas tus lágrimas. La gracia brotó de tu costado con tu sangre. La gracia salió con cada palabra de tu dulce boca. La gracia salió donde el látigo te azotó, de donde las espinas te abrieron la cabeza y de donde los clavos te perforaron. Aquí está la verdadera gracia. La gracia que maravilla a los ángeles. La gracia que da gozo a los pecadores. Y la gracia que confunde a los diablos. Esto lo escribió, hermano, Juan Bunyan, hablando acerca de esta gracia. Ahora, la pregunta es, hermano, hemos visto en el texto del apóstol Pablo que nos dice a nosotros claramente en esta carta de los Corintios que por amor a vosotros el Señor se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo quiero traer la atención a ustedes, antes de ver con el balance de nuestro tiempo algunos de estos beneficios que trajo la pobreza de Cristo a nosotros. Quiero llamar la atención a ustedes, hermano, que nosotros pensemos más en esta tarde acerca de cómo la pobreza de Cristo nos benefició, porque a veces nosotros no hablamos de Cristo, a veces nosotros no pensamos en Cristo, a veces nosotros como que estamos incursionando nuestra mente en otro lugar. Y la verdad es, hermano, que si Cristo no se hubiese hecho pobre, se hubiese despojado, si Él no hubiese venido a este mundo, si Él no se hubiese humillado como lo hizo, nosotros
seguiríamos siendo pobre y más pobre y más pobre, porque nosotros íbamos en la dirección equivocada. Estábamos condenados, pero la gracia nos alcanzó. Hermano, eso debe resultar en nosotros y debe movernos a cada uno de nosotros a pensar cuáles son esos beneficios que la pobreza de Cristo trajo a mi vida y cuál es mi responsabilidad como creyente para vivir en este mundo, para conducirme, para pagar el precio. Si el mismo Cristo lo dejó todo, ¿quién soy yo para seguir agarrado a todo? A veces, hermano, y esto me recuerda a mí, Moody en una de sus anécdotas decía que habían dos hombres que salieron de una cantina y la cantina quedaba cerca de un lago y se montaron en este bote. Y ellos pasaron toda la noche remando. Y al otro día se dieron cuenta que no habían llegado a ningún lado. Pues se le olvidó quitar la soga del borde del palo que la sostenía y pensaron que habían llegado. Pero pasaron toda la noche remando. Y así mismo, hermano, debemos de pensar, a veces nosotros pudiéramos durar toda una vida en este mundo remando, pudiéramos establecer nuestras prioridades en las maneras incorrectas y no movernos y no beneficiarnos, beneficiarnos de esta gracia o no actuar, mejor dicho, en no corresponder a cómo esta gracia debe manifestarse en nosotros. Porque si usted lee pasajes en las Escrituras que nos dicen que esta gracia nos llama a renunciar a aquello, a lo otro, y a los hombres que escuchan el mensaje, que se lo escuchan una y otra vez, no toman ninguna decisión porque piensan como que esta gracia va a estar siempre disponible. Pero es aquí, nosotros estamos hablando a creyentes. Nosotros como creyentes, hermano, tenemos una responsabilidad. Ya pasó el tiempo. Tenemos una responsabilidad de vivir vidas que agraden al Señor, vidas que reflejen realmente de que nosotros estamos conscientes y entendemos que el Señor lo dejó todo para venirme a buscar a mí. ¿Usted se acuerda cuando el Señor fue a la casa de Zaqueo? Que Él se convirtió, que Él dijo, y a todo aquel que yo he engañado se lo voy a devolver cuadruplicado. Y el Señor dijo, hoy ha venido a la salvación a esta casa. Cuando Zaqueo tomó aquella decisión, el Señor dijo, porque el Señor termina este pasaje diciendo, el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Zaqueo se colocó en ese lugar y él dijo, el Señor vino por mí. De manera que el resto del tiempo no lo voy a desperdiciar en cosas vanas en este mundo. Y esa actitud debe estar en cada uno de nosotros. Ahora, si pensamos en estos beneficios, Pablo dice en este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, para que vosotros con su pobreza, ¿cuál pobreza? La pobreza del Señor, fueseis enriquecidos. ¿Cómo fuimos nosotros enriquecidos? Hermano, cuando uno llega a ser cristiano, y yo quiero animar a todos aquellos que están aquí que son creyentes para decir esto. Cuando uno viene al Señor, si a ti te ha pasado por la mente alguna vez como que esto es perder el tiempo, piénsalo otra vez. Hermano, cuando yo vine al Señor a los 17 años, yo me di cuenta que aquí en este mundo solamente habían dos cosas: taxes y la muerte. ¿Sabes lo que le estoy hablando, verdad? Aquí no hay más nada. No busque nada aquí. Toda la felicidad que puedas tener con tu esposa, con tus hijos, si ellos se acuerdan de ti, que tú puedas tener la comida que te puedas comer, los manjares que tú puedas disfrutar. En este mundo en el cual nosotros estamos viviendo no hay nada que buscar. Cada uno de nosotros va a abandonar su cuerpo un día. La pregunta no es si, sino cuándo. Acuérdese. Ahora, cuando tú llegaste a ser cristiano, te pasó a ti lo mejor que te pudo haber pasado en tu vida. Cuando yo vine al Señor, hermano, la gente que me conocía decía, he ahí uno que se atrasó 200 años. He ahí uno que perdió su tiempo. He ahí uno que fracasó verdaderamente. Hermano, yo estoy aquí. Los años han pasado. Miro hacia atrás, no hago comparaciones. Pero hermano, es un gozo, es un deleite servir al Señor y ser creyente. No hay nada en este mundo para buscar. Cuando tú llegas a ser cristiano, hermano, tú llegas a ser alguien fabulosamente rico.
Olvídate de que la gente allá afuera que no conoce a Cristo tiene dinero. Eso se queda. Es más, y si eres cristiano y llegas a ser millonario, mala noticia, no te lo puedes llevar. No te lo puedes llevar, no lo puedes sacar. Regálalo, dónalo pro templo. A todo lo que tú vas a hacer en este mundo, hermano. Pero ten la actitud correcta. Ahora, cuando llegas a ser cristiano, es lo más maravilloso que te puede pasar. Y yo no estoy hablando, hermano, de que como creyente vas a tener riquezas materiales. Si Dios te permite tener dinero en este mundo, gloria a Dios por ello, pero también úsalo para la causa de Cristo. No te conviertas en un hombre tacaño. No cambie de un estatus para menospreciar a los otros. Acuérdate, estás unido dentro del cuerpo de Cristo. Pero lo más importante, hermano, es que un día, cuando tú pasas de este mundo, te vas a encontrar con tu Señor. Ahora, hermano, la riqueza de la gracia de Cristo, Pablo la usa en una manera extraordinaria. Pablo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros, abundan, y nosotros estamos confiados en ellos. Hermano, yo puedo confesar en más de una ocasión, aunque no hablamos de nuestra propia experiencia en mi vida personal, cuánto yo he necesitado de los tesoros de Cristo, cuánto he necesitado de su sabiduría, de su gracia, cuánto he tenido que venir al Señor y decirle, soy hijo tuyo, estoy perdido, no puedo ni tengo la capacidad para hacer esto. Y cuando la cosa se arregla me río, digo, oh, pero qué bueno es el Señor. Pero claro, es que servimos a un Dios que está vivo, que está pendiente, que está consciente de lo que está pasando con sus hijos, pero todo eso es gracia. Nada personal, hermano, no eres que eres más inteligente que los demás. Ahora bien, este beneficio, hermano, es glorioso en el Señor. Cuando una persona se convierte, esta persona al recibir a Cristo, él recibe toda la buena dádiva de Dios que Dios puede darle. Toda la riqueza del cielo se encuentra en Cristo y toda la va a recibir. ¿Qué más tú quieres? El dueño del mundo, el Donald Trump del cielo. ¿Se puede poner de esa manera? El Rockefeller del cielo, el Warren Buffett del cielo, mucho más grande que él, vino a este mundo. Y en el Señor están escondidas todas las cosas. No piensen en hacerte rico. Desiste, dice la palabra. Trabaja. Si Dios te da algo, gloria a Dios por ello. Ahora, cuando Dios dio a Cristo, hermano, nos dio a nosotros el más grande de todos los dones. Y siendo que Dios ya nos dio el mejor, ¿no nos regalará también los dones menores? Decía, y ahí cito, aunque lo he citado en mi predicación, en William Maldonado diciendo esto. El apóstol Pablo en Romanos 8:32 dijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, ¿cuáles son algunos de esos tesoros? Lo voy a mencionar rápido por el tiempo. Bueno, primeramente el Señor te salvó. Tú eres salvo de la pena del pecado. ¿Tú sabes lo importante que es eso? Que tú eres salvo. Soy salvo. Yo no tengo que ver condenación. Romanos 8:1. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están aquí que no tienen a Cristo deben recitar ese verso una y otra vez, que los que están en Cristo Jesús no tienen ninguna condenación. Eso es glorioso. No tienes que hacer nada, solamente creer en el mensaje del Señor. Ahora, tú tienes esa seguridad. Eres salvo no por tu propio mérito. Los que están en Cristo confían. ¿Por qué cuando alguien se va cantamos? ¿Por qué a veces salen lágrimas? Ok, van a salir lágrimas. Pero ¿por qué nosotros decimos descansó? ¿Por qué decimos está en los brazos del Señor? ¿Por qué nosotros decimos nos vemos más tarde? Oh, pero cuán incierta es y cuán incierto es el futuro de aquellos que no han recibido la gracia de Dios. Uno de estos beneficios eres un nacido de nuevo, eres un nacido de arriba. Fue Dios quien te dio a ti este conocimiento de su gracia, te despertó a esta nueva vida en Cristo. Nadie puede dar esto. Dios te ha justificado a ti en Cristo. Romanos 5:1. Mira los beneficios
espero que me estén escuchando, de la pobreza de Cristo. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios te ha justificado a ti a través de Jesucristo. Oh hermano, qué glorioso es. Quiere decir esto, hermano, que nuestras obras, que eran trapo de inmundicia, ahora Dios ha decidido en Cristo justificarme, y Dios ha decidido que yo, que vivía en una condenación eterna, ahora vivo en novedad de vida. Vivo una vida que agrada a Dios, una vida en la cual ya no hay condenación. Él me ha redimido, es otro beneficio. Él me ha comprado. Pedro dice que fuimos comprados. Y dice Pedro escribió, no con cosa corruptible que perece, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero. Pedro nos dice a nosotros, hermano, que fuimos comprados no con cosas corruptibles. El Señor te ha comprado a ti, a mí. Si has creído en el Señor te ha comprado a ti en esta manera. Ahora, te ha reconciliado para con el Padre. El apóstol Pablo decía y escribió para nosotros claramente, que Dios estaba en Cristo reconciliándote a ti con Él. ¿Y de qué viene todo eso? ¿Y de qué viene el hecho de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo de la promesa? El Espíritu que nos ha hecho ahora miembro. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿No te sientes tú con alegría, con gozo, cuando tú sabes que pertenece a una comunidad de creyentes que se congrega en un lugar y que tú dices, el hermano es una oreja, yo soy una cabeza? No dices muy cabezón el hermano, pero tú dices, yo soy una pierna, el otro hermano es una uña, y cada uno de nosotros dentro de ese cuerpo de Cristo podemos funcionar en una iglesia local, poniendo el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado, unido, unificado en un solo Espíritu, en un solo Señor, en un solo bautismo, en una sola fe, y todo eso para la gloria de Dios. Pero en Cristo todo eso es posible. Hermano, no existe familia mejor que la familia de la fe. Y yo no estoy hablando de cualquier familia, estoy hablando familia donde el amor en Cristo se practique. El amor en Cristo se lleve al ejercicio, a la práctica. No es que yo voy a decir, hermano, yo te amo, pero en verdad me muestro indolente a una situación que pueda suceder, donde el amor se pueda mostrar, donde los hermanos puedan sentir, mis hermanos en la fe. Cuando usted dice, mis hermanos en la fe, en la iglesia que yo me congrego, usted está desplegando amor de usted, está irradiando ese amor porque usted lo ha sentido. Hermano, yo quiero preguntar, esta iglesia local debe entender esto bien claro, porque a la verdad, hermano, que en la oración del Señor en San Juan capítulo 17, el Señor hizo tanto énfasis en la unidad, en el amor entre los suyos, y Él decía, y el mundo entero sabrá que yo los he enviado. Si una iglesia no puede poner esto en función. Por eso, hermano, cuando yo veo que algunos hermanos terminan el culto, se van, algunos hermanos no interactúan, algunos hermanos no hablan, algunos hermanos se mantienen como el servicio secreto, cuando algunos hermanos ni siquiera comparten, interactúan con los hermanos, yo digo, ese miembro está desajustado y hay que ajustarlo. Todo miembro debe interactuar en el mismo cuerpo. Y no estamos hablando aquí de conocer tu vida. Estamos hablando de compartir la fe. Hermano, quiero concluir con esto. Pablo dice en este pasaje, claramente para nosotros, que el Señor, siendo rico, se hizo pobre. Pensemos, hermano, en esto. La pobreza de Cristo. ¿Estoy yo viviendo una vida responsable en la manera que Cristo ha enriquecido mi vida? Debo de pensar en esto seriamente, porque el Señor se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Y si tú eres padre, al igual que yo, a veces nosotros los padres nos despojamos de cosas para que nuestros hijos brillen. Pero a veces nosotros decimos, ese hijo tan ingrato, esa hija tan ingrata. Pero nosotros como creyentes no podemos pensar de esa manera. Dios nos ha hecho bien a nosotros. Y lo más que tú puedes hacer y lo que yo puedo hacer, nos ha hecho bien en Cristo, es vivir vidas que reflejen este llamado. Hermanos, si Cristo murió para enriquecernos, si Él dejó su riqueza para que nosotros fuéramos enriquecidos espiritualmente, no estoy hablando de cosas materiales aquí,
entonces nosotros también debemos de poner en práctica y debemos de vivir vidas que sigan engrandeciendo, que sigan beneficiando y que sigan enriqueciendo la vida de otras personas y que sigan proclamando el mensaje y que asumamos nuestra responsabilidad. Creo que todos ustedes entienden. Señor, nos bendiga. Vamos a orar, hermano. Puesto de pie, por favor. Padre, gracias en este día. Reconocemos que tu pobreza es algo de lo que muchas veces no pensamos, Señor. Oh, tú te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Tú nos has dado, Señor, todas estas cosas con tu pobreza al venir a este mundo. Y es cierto, reconocemos que en muchas ocasiones no hemos actuado como debimos de haber actuado. En muchas ocasiones hemos conducido nuestra vida no en una manera conforme a tu llamado. Y en esta tarde confesamos que necesitamos abundar más en esta cosa. Tu gracia se ha derramado para con nosotros. Gracias, oh Dios, porque tú nos has enriquecido en Cristo Jesús. Tú nos has dado todas las cosas en Él. En Él somos más que vencedores. Gracias por enviar a Jesucristo a morir por nosotros. En Cristo Jesús te damos las gracias.